Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes el repaso de la lección de Escuela del Sábado para este sábado 23 de mayo del 2020. Espero que se encuentren bien allá donde están, en Europa, en Sudamérica, aquí en Estados Unidos, que la misericordia de Dios, su bondad, haya abundado sobre cada uno de ustedes, protegiéndolos del mal por las carreteras, que en vuestros hogares, si hay enfermedad, pueda Dios sanar a los que están enfermos, a los que necesitan trabajo, ahora que se están abriendo algunos países y están volviendo nuevamente al trajín de todos los días, pueda Dios abrirles una oportunidad para poder darles las bendiciones que cada uno de ustedes se merece. Les invito a inclinar vuestras cabezas para poder orar y pedir la bendición sobre la palabra de Dios. Señor nuestro Dios, te agradecemos y te suplicamos humildemente que tu Espíritu pueda guiarnos y nos pueda enseñar a recordar aquello que hemos estudiado en esta lección de Escuela del Sábado. Que tu Espíritu, Señor, que ha inspirado tu palabra, pueda inspirar también a cada uno de nosotros y nos dé sabiduría para entender estas grandes verdades. En Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, la lección de este trimestre está muy interesante y cada vez que vamos avanzando, el argumento se vuelve mucho más interesante. El leccionario nos invita a poder dar una buena interpretación al texto bíblico, ¿no? Por el título general de la lección es cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Y en esta semana hemos podido ver que la lección se divide en dos partes. La primera parte esta semana y la segunda parte la semana que viene. Entonces, en esta semana el argumento está direccionado exclusivamente en los primeros capítulos del libro de la Génesis. El leccionario llamará a esta semana creación, Génesis como fundamento. El libro de Génesis, exclusivamente los primeros capítulos del libro de Génesis, son muy discutidos, sea en el ambiente cristiano, sea en el ambiente fuera del cristianismo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 está en realidad el fundamento del cristianismo. Si no existiera la Génesis, si yo no creo en el Antiguo Testamento y creería solo en el Nuevo Testamento, yo no tendría la base para poder sostener la teología del Nuevo Testamento. Porque Jesús habla mucho del Antiguo Testamento, los discípulos hablan también mucho del Antiguo Testamento, y estos aspectos, sin un fundamento que es el libro de la Génesis, no tendrían una base sólida. Por este motivo, los 3 capítulos del libro de la Génesis, los 3 primeros, son de vital importancia. Si ustedes notan, en los 3 capítulos de la Génesis está el fundamento doctrinal del cristianismo. Por ejemplo, hablamos de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde lo encontramos? ¿En el Nuevo Testamento? No, lo encontramos en el libro de la Génesis, en el capítulo 1, cuando nosotros leemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Allí vemos a Dios y al Hijo. Y en el versículo 2 vemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿no?
ya me olvidé hasta en español cómo se dice, ¿no? Perdonen, se movía por encima de las aguas. Entonces, aquí nosotros estamos viendo una cosa curiosa. En el hebreo, la palabra Dios, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Dios en el hebreo es Elohim. Elohim es el plural de Dios. Entonces, la traducción sería los dioses crearon. Pero como nosotros sabemos, no existen dioses, existe solo un Dios. Pero un Dios que es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la cosa más interesante todavía se pone en el versículo 26 del libro de la Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí nosotros podemos ver dos palabras, hagamos, que es un plural, a nuestra, que también es el plural. Si Dios estaba creando solo, ¿con quién hablaba? Hablaba solo. Hagamos significa que está compartiendo con algo el trabajo que está haciendo. Y es más, Dios es el creador, el hacedor, el que de la nada creó. Y esto es en contradicción con el otro pensamiento, que es la segunda corriente que va en contradicción al texto bíblico. Porque los cristianos creyentes en la Biblia somos creacionistas. Pero los que no creen en la Biblia, los que no creen en Dios, se retienen evolucionistas. Pero en el mundo cristiano ha surgido una nueva teoría que se llama concordismo. O sea, una teoría que ha tratado de poner de acuerdo el evolucionismo y el creacionismo. Y en esto no se pueden unir creacionismo y evolucionismo. Son dos cosas totalmente separadas. Cuando nosotros hablamos de días, estamos hablando de día de 24 horas. El evolucionismo habla de millones de años. ¿Qué diferencia hay entre un día y millones de años? No hay un periodo establecido. Entonces, el libro de la Génesis habla de la creación, habla de la naturaleza de Dios, habla del pecado, del origen del pecado en la tierra, o sea, entre Adán y Eva, habla del Mesías, capítulo 3, versículo 15 de Génesis, habla del sábado, habla de los 10 mandamientos, ¿no? Si ustedes van al capítulo 2, versículo 15 y 16 de Génesis, ustedes van a encontrar una frase que se repite en los 10 mandamientos. No comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si de él comieras, por cierto morirás. Esa palabra no se repite constantemente en los 10 mandamientos. Los 3 primeros empiezan con no. No tendrás dioses ajenos, no te harás esculturas y no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Los siguientes, cuarto y quinto, dice recuérdate y honora a tu padre y tu madre. Pero los sucesivos dice no. En la Génesis están los 10 mandamientos, no explícitamente, pero esa palabra, non ne mangiare, non comas, nos está indicando que no necesitamos desobedecer a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver al Mesías, vamos a ver el pecado, vamos a ver el plan de salvación que tiene Dios para nosotros. Dios mata un cordero y hace vestidos para Adán y Eva y los cubre. Ellos se habían cubierto con hojas de higuera. Ahora Dios los cubre. El cubrir está dando justicia. Aparece la justicia de Dios allí. Aparece la gracia. ¿Qué cosa hizo Adán y Eva para cubrirse de su pecado? Nada.
Trataron de cubrirse con la higuera, con las hojas de higo, pero Dios mató un cordero para poder darles. Su sangre representa la muerte de Cristo y el perdón de los pecados. Y la piel del cordero representa la justicia de Dios. Entonces, aquí vemos, en estos capítulos vemos el fundamento del texto bíblico. Por tal motivo, yo creo que negar el Antiguo Testamento y negar estos capítulos fundamentales de la Génesis, o pensar que es un mito, pensar que es una fábula, pensar que solamente es una historieta para niños y que no necesitamos creer en ella, creo que nos estamos equivocando. Dios es un Dios de orden y Dios es el Dios de la creación. La lección de Escuela del Sábado nos comparte 5 argumentos muy interesantes. El primero es esa palabra que dice en el principio. Muchos se preguntan, ¿cuándo fue creado los cielos y la tierra? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va a terminar esto? Entonces, ¿cuándo? Todos se preguntan cuándo. La ciencia trata de dar una respuesta a cuándo se originó la humanidad. Y se habla de esta teoría evolucionista, desde el Big Bang hasta la teoría evolucionista y cómo iremos a terminar, ¿no? O sea, no terminaremos nunca, porque entra otra teoría, que es la inmortalidad del alma, que también está dentro del libro de la Génesis, la inmortalidad del alma. No morirás, porque Dios sabe que si tú comieres, ¿no? Serás como Dios. Dios es inmortal. ¿Y cómo voy a ser yo? Satanás ha puesto esa teoría dentro de nuestras mentes. Tú serás como Dios, inmortal. Mas no, el alma es mortal, como lo dice Ezequiel al capítulo 18. Entonces, aquí nosotros podemos experimentar y ver que el fundamento de la Biblia está en el libro de la Génesis, o sea, el fundamento cristiano, en aquello que tú y yo creemos. Y en el principio nos está dando una indicación clara y precisa. Dios creó en el principio. ¿Cuándo fue el principio? Porque así como hay un principio, hay una fin. ¿Cuándo es la fin? No lo sabemos. ¿Cuándo es el principio? Tampoco lo sabemos, pero tiene un inicio. Y Dios lo sabe. Por eso en el capítulo 24 de Mateo dice que cuando Jesús tendrá que volver, nadie sabe la hora ni el día en el cual Jesús volverá. Hay un día establecido. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero hay un día. El segundo argumento que trata la Escuela del Sábado es los días literales. ¿Por qué es importante entender que el libro de Génesis habla de días literales? ¿Por qué? Porque el concordismo trata de poner, como les dije antes, el evolucionismo en relación al creacionismo. Pero en realidad esto es destruir la teología bíblica. ¿Por qué? El día es de 24 horas. No es de tiempos o millones de años. Un día es un día. Entonces, aquí está la cosa más interesante. Porque en el libro de la Génesis, cuando nosotros vemos, queridos amigos, hermanos en Cristo, cuando nosotros vemos que la Biblia nos está hablando claramente de que fue tarde y mañana el primer día. Nos está hablando de un periodo de 24 horas de un solo día. Entonces nosotros podemos entender aquí cómo Dios en 24 horas hizo los cielos y la tierra. Me dejo entender mejor. En un día creó al hombre, creó los animales. En ese sexto día
hizo el matrimonio de Adán y Eva, les dijo cómo tenían que actuar. Entonces, en un día, así como nosotros, humanamente, tenemos una agenda y en esa agenda nosotros ponemos todas las actividades que tenemos y llegamos a realizar 10 o 15 actividades, 20 actividades. Entonces, si nosotros podemos en un día realizar tantas cosas, ¿por qué tenemos que pensar que Dios tuvo que realizar una creación en millones de años? El día es literal. Por tal motivo, cuando nosotros hablamos de otro argumento que está dentro de la escuela del sábado, que es el sábado, el día de sábado, si nosotros hablamos de millones de años, ¿cuándo es el día de sábado? ¿En qué momento fue establecido? Los otros días de la creación. Entonces, querido hermano, querido amigo, es de notar estas particularidades que son importantes. ¿Por qué? Porque el mundo cristiano ha dejado de observar el sábado. Y el sábado no está excluido de la creación, hace parte de la creación. Porque en el capítulo 2 del libro de la Génesis nosotros vemos claramente cómo Dios dice, ¿no? Dios dice al capítulo 2 de Génesis, dice claramente aquello que sucedió en ese tiempo. Dice, así fueron terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Por tal motivo, el séptimo día, Dios terminó la obra que había hecho y en el séptimo día se reposó de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él Dios se reposó de toda la obra que había hecho y había creado. Fíjense, ¿quién es el que se descansa aquí? Dios. ¿Quién es su invitado? Nosotros. Ahora, piensa esto. Dios te invita a pasar un día con Él. O sea, Dios te está invitando a que pases el sábado con Él. Pero tú le dices, pero Dios, ¿no? El sábado yo no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Lo hacemos el domingo. Pero pregunta, ¿el domingo es el día que Dios te invitó a descansar? No. Dios te ha invitado a descansar el sábado. Pero muchos cristianos bien intencionados piensan que el sábado o el día de reposo es cualquier día de la semana. Entonces ellos empiezan a observar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, pero el sábado no, o el domingo. Pero Dios te ha invitado a observar el sábado, no el domingo. O sea, tú le dices a Dios, yo el sábado no lo observo, el domingo sí. O sea, ¿tú a quién estás dando crédito? ¿A tus ideas o a la idea de Dios? Dios se ha reposado ese día y Dios te ha invitado a pasar tiempo con Él en su día. Es más, recuérdate de una cosa, el único día que es santificado y bendecido en la creación es el sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes no tienen bendición. Los animales fueron bendecidos por ser creados. El hombre fue bendecido por ser creado. Mas el único día que ha sido bendecido por Dios es el sábado. Es por eso que te quiero invitar, querido amigo, querida amiga, hermano en Cristo, que respetes el día de sábado. Porque no hay otro día mejor que tú puedas honorar a Dios. Él se descansó ese día, pero se ha descansado para darnos un ejemplo. Si Dios te ha dado un ejemplo, ¿por qué tú tienes que observar otro día? Es como si yo quiero dar un ejemplo a mi hijo y mi hijo hace lo contrario de lo que yo le estoy enseñando. ¿Cómo te sentirías?
¿Cuál sería tu actitud hacia tu hijo? ¿Cómo se siente Dios, tu creador, tu hacedor, que te dice, ven y descansa conmigo en el día de reposo, sábado, y tú descansas en otro día? ¿Estás honorando a Dios? ¿Lo estás respetando? ¿Le estás diciendo que lo amas? Oh querido, reflexiona en esto. Y si estás equivocado, yo te invito a dar vuelta atrás. El otro aspecto de la escuela del sábado de esta semana es el matrimonio. Porque la segunda institución establecida en el Edén es el matrimonio. Como ustedes ven en la sociedad de hoy, el matrimonio ha sido totalmente destruida. El matrimonio que Dios idealmente hizo es entre hombre y mujer, con dos palabras claves, que son multiplicarse y llenar la tierra. Un hombre y una mujer pueden multiplicarse, pueden procrear, pueden hacer que nazcan niños de ellos. Con todo el respeto de los nuevos matrimonios que se han establecido en diferentes países del mundo, entre hombres y entre mujeres, no están cumpliendo el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? La procreación y llenar la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos destruir uno de los elementos más importantes, que es la creación, entonces estamos destruyendo el aspecto más importante, o sea, el fundamento de la doctrina de Cristo. Por esto, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo tendría que cambiar el quinto mandamiento para decir honra a tu padre y a tu padre? Si son dos hombres o si son dos mujeres. Entonces, habría que transformar los mandamientos de Dios para evitar de cumplirlos. No diría, recuérdate del sábado, recuérdate de cualquier día de la semana, o recuérdate del domingo. El texto bíblico habla del sábado, y el sábado no fue dado para los hebreos como muchos piensan. El sábado fue dado para la humanidad entera, porque Adán y Eva no eran hebreos, son padres de la humanidad. Y si tú eres hijo de Dios y haces parte de la humanidad, entonces el sábado también es para ti. El matrimonio heterosexual es para ti, entre hombre y mujer. Otro aspecto importante que toca la escuela del sábado es la caída y el sacrificio de Cristo en la cruz. En el capítulo 3 de la Génesis vemos algunos aspectos. Satanás que tienta a Eva. Eva responde y Satanás le ofrece. Y le dice, Dios les ha dicho de no comer del árbol, del fruto. Eva dice, no, Dios nos ha permitido comer. Pero Satanás allí dice que no, ustedes no van a morir. Es más, se van a abrir vuestros ojos y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, les está ofreciendo sabiduría. Es más, les está diciendo que van a ser como Dios. Dios, como les decía, es eterno. Entonces, se introduce de parte de Satanás un argumento muy importante, la inmortalidad del alma. Entonces, aquí va un punto crucial.
para todos los cristianos. Si yo creo en el evolucionismo y si la muerte ya existía, entonces va a existir siempre. Entonces me pregunto, ¿para qué sirvió la muerte de Cristo? ¿El pecado tiene motivo de ser? Si ya se moría antes de pecar, ya se moría antes de que Jesús muriera en la cruz, entonces, ¿qué motivo hay para la muerte de Cristo? Esto nos indica que la base bíblica caería totalmente. Por esto, querido amigo, hermano en Cristo, te invito a reflexionar atentamente sobre aquello que estamos estudiando durante estas lecciones, que son una base importante, porque hoy en día se ha puesto en discusión todo aquello que proviene del texto bíblico. Se da crédito a aquello que dicen algunos autores bíblicos, aquello que enseñan otros, pero poco énfasis se pone a lo que dice la Biblia. Por tal motivo, querido amigo, hermano, te invito a que tú puedas tener mucho cuidado cuando estudias la lección de escuela del sábado y en exclusivo cuando tú estudias tu Biblia. Porque la escuela del sábado es una ayuda para entender mejor la Biblia. Pero el conocimiento te viene exclusivamente de la lectura de la Escritura. Te deseo lo mejor, que Dios te pueda bendecir en este santo sábado y que podamos, con la ayuda de Dios, volver a vernos la semana que viene para la segunda parte de esta lección de escuela del sábado. Feliz sábado. Dios te bendiga. Hasta la próxima.